Nació en Talca, como lo han recalcado hace un momento, Cusco. El año de 1992 mereció el Premio Nacional de Poesía César Vallejo y el Premio de Poesía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Ha publicado los libros de poesía Juegos de Niño en 1989, Valle Sagrado en 1993, que a propósito está cumpliendo este año 30 años, valga la redundancia. Almas en Pena en 1998, Tunupa, el libro de las sirenas en 2002, La Escuela del Cusco el 2005, Valle Sagrado, Almas en Pena el 2008, que vio una segunda edición conjunta. Avenida Sol, Greenwich Village 1909, Ciudad Coral 2017. Asimismo tiene los libros de investigación El Condenado o Alma en Pena en la tradición oral andina de 1995. Taquiparua, 22 poemas quechuas de Quilca Huaraca del 2000. Elegía Apu Inca Atahualpama, primer documento de la resistencia inca del siglo XVI, que lo publicó en 2014. Hualay Chocorilazo, Memoria Oral Quechua en los Andes, conjuntamente a Mario Molina en 2017. Quechua Spanish English Trilingue Dictionary en 2018, traducido al inglés por la poeta norteamericana Lynn Levin. El libro de poesía Las Escuelas del Cusco, Bird and the Kiswar Tree, fue publicado en Nueva York en 2014 y actualmente se acaba de publicar Nación Anti, hace un par de meses. Desde el año 2008 es profesor de Lengua y Cultura Quechua y Antropología Lingüística Andina en la Universidad de Nueva York. La presencia de Odi sin duda hace un paréntesis a su trabajo de educador, de docente, y está presente con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Casa Editora Pacarina y a Dante González por esta breve semblanza de la trayectoria de nuestro homenajeado. La FIL Cusco se ha convertido quizá en el punto más importante de la cultura este año, que ha tenido la singularidad y la particularidad de convocar a instituciones como la Academia, las universidades San Antonio Abad, Andina de Cusco, Dio Quispequito, y además ha logrado confluenciar a muchas casas editoras, autores, personalidades, para esta concentración de semana y ofrecer cultura viva a nuestra población, cultura que nace del corazón y del alma. En representación de todo ese conglomerado de personas, muchas veces anónimas, que han hecho este gran esfuerzo para llevar adelante el FIL Cusco, quiero invitar a una destacada persona en esta gran labor, que lleva el nombre de cada uno de los organizadores. Ricardo Guevara Cárdenas. Lo recibimos, por favor. Señor Odi González, doctora Yanira Bravo, rectora de la Universidad Andina de Cusco, todos los presentes, amigos y amigas, buenas noches. La FIL Cusco 2022, como decía Lucho, es un gran esfuerzo de muchas instituciones que hacemos posible la reactivación de esta nuestra FIL Cusco en su versión 9ª este año. Una reactivación que cuesta bastante, sobre todo dedicación y esfuerzo, pero gracias al compromiso de muchas personas e instituciones hacemos posible este evento. Y marcamos también un inicio de un nuevo formato
de la FIL Cusco, donde nos reunimos muchas instituciones que creemos que el libro, además de darnos esparcimiento, conocimiento, es un símbolo de libertad. Y qué mejor hoy día recordar en este lugar donde dice la historia que caminaron los últimos pasos de Tupac Amaru, porque aquí fue la carceleta de Tupac Amaru antes de su muerte y su ejecución. La Feria del Libro Internacional del Cusco, desde su origen, tiene como un eje transversal el tema intercultural y las lenguas originarias. Y en este momento, pues es tan significativa esta ceremonia de homenaje a Odi González por ser gran difusor, por ser un embajador del quechua en el mundo. Y cómo no, la organización de la FIL Cusco reservar este momento especial para hacer el homenaje a Odi. Y agradecemos el compromiso y también la dedicación de la Universidad Andina del Cusco por haber hecho posible y hace posible este homenaje a Odi. A nombre de todas las instituciones organizadoras de la FIL Cusco 2022, queremos hacerte llegar, Odi, un gran abrazo fraterno aquí en tu casa, en tu Cusco. Y seguramente esto lo llevarás por siempre en tus hombros, en tu corazón. Muchas gracias, Odi. Señora rectora, muchas gracias por este homenaje que le brindan al señor Odi González. Muchas gracias. Es una frase bastante conocida, pero hay que decirla y pronunciarla. Los homenajes y la gratitud tienen que ser en vida. Y el cusqueño tiene que también enseñar al mundo el símbolo de la gratitud. Y la gratitud hay que darla cuando se merecen las personas. Y Odi González es esa de las personas, es ese cusqueño que merece el reconocimiento de su pueblo. Invito a hacer uso de la palabra a nuestra digna rectora, doctora Dianira Bravo González. Muy buenas noches con todas y todos. Distinguido y apreciado por distinguida concurrencia. Siempre es de especial significación y singular relevancia asistir a actos como este, en el que la Academia, la Universidad Andina en este caso, en colaboración franca y abierta con la Dirección de Cultura, en el marco de la 9ª Feria Internacional del Libro. Digo que es de singular relevancia porque en el marco de esta feria hemos generado este espacio para rendir homenaje merecido a un intelectual de la trayectoria de Odi González, que en sus diversas facetas siempre está siendo portador y difusor de la cultura andina, en particular el idioma quechua, ¿no? Nuestro idioma quechua. Y bueno, como digo, es un acto de merecido reconocimiento. Acaba de señalar nuestro relacionador de la importancia de la gratitud en nuestros comportamientos. La gratitud es consustancial al ser humano y este acto no es solo homenajear, halagar al gran intelectual Odi González, sino expresarle nuestra gratitud, que como digo, es una cualidad consustancial al ser humano. La Universidad Andina del Cusco no ha dudado un instante en aceptar inmediatamente poder ayudar, colaborar para procurar su llegada y estar presente aquí para que escuchen a sus conciudadanos de Calca, Cusco, de Perú, en reconocimiento, como hemos señalado, a su larga trayectoria, por lo visto en diferentes facetas, ¿no? Creo que es un digno representante de nuestro Cusco y por ello este reconocimiento especial a la que se suma decididamente la Universidad Andina del Cusco. Muchas gracias. Me permito, señora rectora, hacerle entrega para que usted evidencie este testimonio de gratitud a nuestro homenajeado.
creo que no hay mejor imagen que está simbolizada en este plato y es un digno presente para reconocer la trayectoria de Ori González. Recibe, por favor, a nombre de todos los cusqueños y en particular los organizadores de la Feria Internacional. Un hermoso trabajo de Julio Gutiérrez, un extraordinario ceramista cusqueño que en sus manos da la gratitud y el homenaje a Ori González. Damas y caballeros, digna concurrencia, ha llegado el momento de escuchar la voz, el sentimiento y el corazón de este hombre que pasea el Runasimi, el quechua, con sus poemas, conquistando cada lugar del mundo. Señoras y señores, recibamos con justa emoción a Ori González. Bien, amigos, buenas noches. Quiero, por supuesto, empezar con gratitud, agradeciendo a las personas, a las instituciones que hicieron posible que yo esté esta noche aquí. En verdad, no obstante el largo viaje, por solo un par de días que tengo aquí, estoy sumamente feliz y lo tomo este homenaje como un estímulo permanente para seguir trabajando y difundiendo nuestra cultura, nuestra lengua. Y en verdad quiero agradecer sobre todo a ese conglomerado de instituciones encabezadas por la Universidad Andina del Cusco, la unidad desconcentrada del Ministerio de Cultura, la Universidad San Antonio Abad, y en fin a la gran cantidad de instituciones que repararon en mi obra, que está conformada por dos segmentos, que es la poesía, unos 7 libros de poesía y algo de 4 libros de ensayos, traducción y análisis e interpretación de textos, y un diccionario trilingüe. Estoy tan feliz que hasta me he olvidado de una situación, un percance que tuve a la llegada aquí a Cusco. Yo llegué, pero no llegó mi maleta, en realidad. Entonces ayer estuve en una, y hoy en la mañana también estuve en una situación terrible de ir a buscar un par de calcetines, cepillo de dientes y cosas así. En fin, pero estoy feliz aquí en este homenaje y quiero agradecer también, por supuesto, a todos ustedes aquí presentes. Escribí unas notas que he llamado, que tiene el título que dice: escribo poesía como un narrador oral. No voy a incidir sobre mi obra ensayística porque, como dijo Dante, hace solo algunos meses que estuve aquí, estuve en diversas ciudades del Perú presentando mi reciente libro de ensayos, Nación Anti, de modo que me voy a centrar en mi trabajo poético. En mi caso, pienso que la génesis, el primer influjo que he tenido para mi posterior afición a la literatura no fueron los libros. No provengo de una familia de escritores y en casa nosotros nunca tuvimos libros, nunca tuvimos biblioteca. Entonces, pienso que en todo caso yo llegué a la lectura ya muy viejo, a los 7 años. Hoy se sabe que los niños a los 4 años y medio ya leen. Yo leí un libro propiamente a los 7 años y no era un libro de literatura, era un libro, un texto escolar que mi profesora, la magnífica y regia señorita Flora Covarrubias, me obsequió, el libro Venciendo, que es un texto escolar.
De modo que no tuve en realidad en un primer momento, digo, por supuesto después los libros van a ser cruciales para consolidar mi formación literaria, pero en un primer momento creo que mi influjo no fueron los libros, sino la tradición oral quechua, escuchada en quechua y en español. Aquellos cuentos y relatos de condenados y almas en pena, de ninacarros, carruajes de fuego, de sirenas encantadoras que me han atormentado y que siguen atormentándome todavía. Para liberarme de ellos, amigos, he escrito 7 libros de poesía y 2 tesis doctorales. Entonces, debo admitir que un primer gran influjo para mi posterior afición a la literatura en verdad no fueron los libros, en mi caso fue la tradición oral, y por eso escogí este título, trabajé el título de este testimonio que dice: escribo poesía como un narrador oral. Desde mi primer libro, Valle Sagrado, y justo ayer con Dante caíamos en cuenta que en efecto Valle Sagrado tiene 30 años, que se cumple este año precisamente. ¡Wow! ¿Cuánto he envejecido? En fin, son 30 años. Este muchachito de 26 años que trabajó aquel libro, ya 30 años, amigos. Llevado por la intuición poética, este libro no fue trabajado con un plan especial, digamos, ¿no? Pensado previamente, no. Fue pura intuición poética. Traté de configurar un libro tratando de llevar al discurso poético la forma como hablan las personas de un pequeño pueblo y sobre todo poniéndole mucha atención en el lenguaje, que sea un hablar como la que hablamos los mestizos, los bilingües. Me esforcé de poder configurar que sea el lenguaje, ese lenguaje mestizo, una poesía mestiza. Entonces, lo trabajé el libro desde los 21 años más o menos. Me llevó unos 4 o 5 años. Y en 1992, amigos, nada menos que gano el Premio Nacional de Poesía César Vallejo, que en esa época, que en ese año se celebraba el centenario del nacimiento de Vallejo. Y fue la convocatoria, el premio de poesía que más dinero otorgó. Todavía no ha sido roto ese récord. Entonces se presentaron una cantidad astronómica de escritores, poetas que me doblaban en edad, y me alcé con este premio que para mí cambió mi vida, porque hasta entonces yo paralelamente estaba estudiando por designio paterno de mi hermano mayor la ingeniería. Entonces, de no haber ganado este premio, amigos, yo hubiera sido probablemente un ingeniero. Meses antes yo había terminado mis prácticas preprofesionales en una fábrica de cemento en Arequipa. Entonces este premio realmente consolidó, por lo menos dejó a que algún familiar ya no me esté diciendo: poeta vas a hacer, que vas a vivir, y cosas así, ¿no? Entonces, cuando gano el premio, el jurado, que fue un jurado de lujo, en realidad estuvieron nuestros poetas mayores, más representativos, estuvo Carlos Germán Belli, Blanca Varela, Javier Sologuren, Pablo Guevara, en fin, es decir, un jurado de lujo que, digamos que justificó por qué me habían dado el premio, y de muy buena manera que había incorporado en el discurso de la poesía peruana una voz mestiza basada en estrategias narrativas orales, y que incorporaba, digamos, al andino, pero no al andino tradicional
como nos lo han presentado los indigenistas, el andino melancólico, tristón, taciturno, no, sino todo lo contrario, ¿no? Un andino guapo, decidido, con humor. Entonces, eso fue lo que justificaron los del jurado para darme el premio. Pero por otro lado, recuerdo ese año, recuerdo por ejemplo a don Abelardo Oquendo, que es pues una figura, en esa época además, amigos, todavía, hablo del 92, los periódicos por lo menos reservaban un espacio pequeño para el comentario de libros, cosa que ahora ya no existe. Y allí, por ejemplo, don Abelardo Oquendo o González Vigil, en esa época había un francés, Roland Forgues. Entonces, fue recibida de muy buena manera, pero todos ellos coincidieron en un hecho. Y quiero mencionarlo ahora porque estoy en Cusco y quiero decirles una verdad, ¿no? Que no le he dicho todavía hasta ahora. Estos críticos coincidieron de que era absolutamente reconocible el influjo de las estrategias narrativas orales hechas, pero también era visible el influjo de un poeta norteamericano llamado Edgar Lee Masters, que escribió un libro, Spoon River Anthology, la antología de Spoon River. Spoon River es un pueblito perdido en el vasto territorio norteamericano, y el poeta hizo hablar a los personajes emblemáticos de este pueblito que desde la tumba rememoran su vida. Y entonces, pero ocurre que mientras yo trabajaba en el proceso de creación del Baile Sagrado, yo no tuve acceso a los poemas de Edgar Lee Masters, porque en primer lugar no había libros en castellano, poemas traducidos en castellano. Yo no leía en inglés, mi inglés era básico, ni siquiera más por mi afición por la música rock, que en Arequipa fue un cambio tremendo, a los huaynos de los Calcas, en fin, en Calca, ¿no? Entonces, y no podía haber tenido acceso a la poesía de Edgar Lee Masters. Ahora se sabe que en los años 1930, en la década del 30, Borges tradujo 2 poemas, que por supuesto los leí mucho después, y grandes traducciones de 2 poemas de Edgar Lee Masters. Pero entonces yo no tenía conocimiento de la poesía de Edgar Lee Masters. En 1993, cuando mi amiga y colega Roxana Chirinos, y junto a otros ilustres intelectuales dirigíamos el Centro Cultural de la Universidad de San Agustín, Roxana viaja a Europa y regresa, me acuerdo es en noviembre, hacia finales de noviembre, y me trae un regalo. Y me digo, oye, acaba de salir en Madrid esta primera edición de la versión en español, la traducción al español de los poemas de Edgar Lee Masters, como tanto te han dicho que tienes el influjo, míralo. Entonces, pero ya amigos, para 1993 no solo había ganado el premio, el libro ya había sido publicado, y no se publicó en Lima, se publicó en Arequipa en una edición de lujo, auspiciado por el rectorado de la universidad y con una tapa maravillosa. La tapa, la carátula fue trabajada por el pintor calqueño Jesucito Venero, que pintó unos personajes de Calca, no podía ser de otra manera. Y entonces, es en 1993, ya cuando las cosas estaban hechas, que tengo en mis manos la oportunidad de leer la poesía de Edgar Lee Masters. Entonces, amigos, en ese momento, cuando voy a empezar la lectura de los poemas de Edgar Lee Masters, por supuesto, encuentro una serie de cosas que yo intuitivamente, en un pequeño pueblito de América del Sur, en Calca, en el Valle Sagrado, había desarrollado, había concibido con un clásico de la literatura norteamericana, de quien yo no tuve referentes hasta en el proceso de creación. Me dio un fervor próximo al heroísmo, muy íntimo, por supuesto, ¿no? Y sentí que había coincidido con un clásico de la literatura norteamericana.
Y es que tampoco Valle Sagrado, todos los poemas tengan esa estructura. Valle Sagrado tiene 5 secciones y solo el primer libro, el primer segmento, que se llama Cuaderno de Confesiones, tiene esta estructura testimonial de que personajes emblemáticos de un pequeño pueblito narran su vida. En el caso del Valle Sagrado, narran desde la tumba, otros todavía están vivos, y claro, escogí a los más emblemáticos de Calca y siempre enriquecidos por la ficción y la invención, por supuesto, ¿no? Y eso quería revelarles, amigos, esta noche. Quiero decirles, antes de pasar a leer el primer poema que he escogido del Valle Sagrado, que para nosotros, para los calcheños, Clorinda Mato es un referente casi familiar, es un referente cotidiano, un referente íntimo. El único monumento en mi pueblo, en Calca, donde yo era niño, era el dedicado a una escritora, Clorinda Mato. El conjunto Asunción de Calca tiene un huayno que se llama Clorinda Mato. Además, de niño, mi profesora ya aludida, la regia señorita Flora Covarrubias, era sobrina nieta de Clorinda Mato por el linaje Usandivares, que es el apellido de madre de Clorinda. Y entonces, pero hay otro factor que me parece extraordinariamente y que no he escuchado ni he leído en la biografía de ningún escritor. Amigos, cuando yo era niño en Calca, yo escuché en las chicherías, escuché narrar, reconstruir la vida de Clorinda Mato en las chicherías de Calca. ¿Han escuchado eso de algún otro escritor? Me parece eso el vínculo que un escritor haya calado de esa manera. Y en el poema que voy a leer, lo que trato no he escrito la historia basada en la estéril historia oficial, sino en esas historias ficcionalizadas que he escuchado en las chicherías, que están basadas en la realidad, pero que tienen un vuelo poético. Entonces, leeré este poema. Ya tiene 30 años, espero que mantenga alguna frescura, espero que no haya envejecido tanto como su autor, ¿no? Muy bien, el título fue tomado de una placa, y cuando yo era niño y se celebró un aniversario de Clorinda, y el alcalde entonces colocó una placa a la entrada del salón consistorial. La verdad es que creo que desde entonces no he vuelto a entrar al salón consistorial de mi propio pueblo. No sé si la placa continuará, pero lo cierto es que tomé como título del poema esta placa. Salón consistorial, vistas y cuadros de la insigne escritora Clorinda Mato de Turner, homenaje del Consejo Provincial de su pueblo natal. Y bien, ahora estás aquí presente, por lejos que descansen tus restos, en fotos y lienzos al óleo, murales en la sala de los fundadores. Cortaron tus bucles, tu cerquillo de niña bien, para donarlo a la Virgen. Ah, Clorinda, estás presidiendo una galería de ilustres, antiguos ahuyentadores de pájaros, al lado de curas, gobernadores, caciques y también, como no, junto a jijunas, traidores y dos caras, que en otro tiempo ya ido, incendiaron tu troje y después te obligaron a huir por los tejados como raposa. Al centro de la plaza desierta hay un busto de la heroína. Se prohíbe orinar. Viejos roñosos beben allí, ajenos a todo, cuelgan sus trapos y sombreros. No recuerdan las conjuras a medianoche, tu llanto en los tendales de maíz, los libros quemados en esta misma plaza vacía, un pisonay, golondrinas, algunos fieles, el cantor y su viejo pampapiano,
había subido al campanario de piedras y adobe. De allí para abajo arengó a los insurrectos, a las amas de casa, a estudiantes y obreros, tratando de no caer mientras gritaba, pero igual las fuerzas del orden la balearon. No hubo nadie entonces, ni nadie ahora, solo un silencio y la mosca que camina impasible en el rostro del cadáver abandonado. No maltoncitos que bajan con el cocadillo corriendo, atravesando ríos, parajes de retama en zigzag, cortando camino para recibir educación en una sala de escuela rural donde no estás, Clorinda. Únicamente una placa con su nombre, fecha de nacimiento y muerte, no honores, no discursos. Aquí todos saben que ella se casó a los 17 y ya era viuda a los 29. No obstante, doña, ignoran todavía la celda, el diente oculto en el hueco de los roedores. No saben del daño y la barbarie, porque estás aquí, buena moza y siempre gorda, como una madrina. Muy bien. No sé si alguien pueda proveerme algo de agua. El siguiente libro, Almas en Pena, el siguiente libro, Almas en Pena, es un libro donde la propuesta oral, coral, que había iniciado a pergeñar en Valle Sagrado, ya toma una radicalidad. Por aquella época, amigos, como había ganado a los 36 años un premio tan disputado como el César Vallejo, había una cierta expectativa de qué iba a ser mi siguiente libro. Las veces que iba a Lima, los amigos poetas me preguntaban, oye, ¿y ahora en qué estás trabajando? Incluso hubo un crítico que dijo, Valle Sagrado es un universo que fue abierto y cerrado por Odi González. Su próximo libro va a tener que inventarse de cualquier otra realidad. Sin embargo, recuerdo a don Abelardo Oquendo, otra vez, que dijo, no, si González sabe, si González se sumerge un poco más, profundiza más en este universo que ha abierto, creo que puede depararnos resultados más interesantes que Valle Sagrado. Entonces, en esa época, amigos, gracias, en esa época yo tenía alrededor de unas 200 páginas de notas para este libro que terminaría llamándose Almas en Pena. Notas que había trabajado, había recopilado, en fin, y andaba en la búsqueda de una estructura. Obviamente no podía repetir lo de Valle Sagrado, ¿no? Eso ya es una etapa, había que superar, y estaba en una búsqueda atroz de una estructura que me permitiera colocar los versos, pero no de una manera densa, narrativa. Eso está bueno para la narración. Yo quería que el fraseo poético fluya con una ligereza y con una contundencia y a la vez específica. Andaba buscando esto en los libros y no encontré. A viejos amigos, queridísimos, consejeros como Pablo Guevara, digo, Pablo, ¿qué hago? Y él me contestó, bueno, pues ya saldrá algo, busca, ¿no? Entonces, en eso, para entonces yo ya me había, vivía en Arequipa, sujeto migrante de los 10 años. Yo a los 10 años salgo de Calca y voy a Arequipa, a una ciudad más grande y a una situación ya completamente distinta a la de Calca. Entonces, en uno de mis viajes de Arequipa a Calca, mi madre me esperaba con una noticia triste, que había fallecido
don Fidel Mora. Fidel Mora, amigos, es un extraordinario, gran fotógrafo, es parte de la Fototeca Andina. La luz de Chambi ha opacado a muchos grandes fotógrafos. Y don Fidel Mora, a quien llamaban sus amigos Huirataca, que era de la cédula comunista, del Partido Comunista de Calca, amigo de mi padre, había fallecido, y mi madre me decía, bueno, pues tenemos que ir a darle un pésame a la viuda y a la familia. Entonces fuimos a la casa, y acaso en este hecho que les voy a contar haya tenido que ver también mis estudios de ingeniería. Llevé 3 semestres de un curso que se llama dibujo técnico, que es el análisis de los cuerpos en el espacio y las perspectivas, ¿no? Un curso muy difícil. Y entonces, pero lo cierto es que cuando entré a la salita donde velaban a don Fidel Mora, en ese momento, amigos, se me remeció el cuerpo, porque sentí como una revelación que ahí está la estructura de mi libro de poesía. Y aconsejo a los poetas jóvenes, los libros o la poesía, amigos, no está solo en los libros. Por favor, abran los ojos, las orejas todo el tiempo, el entorno, ahí está la poesía. Bueno, también está en los libros. Entonces, en ese momento vi esa disposición espacial, es decir, el féretro al centro y alrededor los dolientes hablando sobre el mismo referente, que era el féretro, don Fidel Mora. Y dije, aquí está la estructura que había buscado, y basado en eso que ahora lo llamo la estructura del velorio, ¿no? Porque así ocurrió, empecé a trabajar este libro, que ya de un modo más depurado y más radical, para vaciar muy dosificadamente el contenido de este libro, Almas en Pena, que trata de recrear y desarrollar los distintos rituales y situaciones. Por ejemplo, en este poema que voy a leer, que en realidad es solo un fragmento, confluyen las voces del narrador central del poema, confluye la voz de este poema en realidad desarrolla la sesión de curación de un niño que se ha enfermado con mal de susto. En realidad, a qué cusqueño no nos ha ocurrido esto. Está basado también en hechos personales, y también interviene la voz de la madre, interviene la voz de los apus, los dioses protectores, en fin. Voy a leer un fragmento, se llama Oficios Divinos. Como un altar, la luna refulgía Chaj en el corral de llamas, constelación de 52 estrellas. Fortuna, con aspersiones de aguardiente, con agua bendita de 3 iglesias, con ruegos a media voz. Hampuy, vuelve, regresa a tu cuerpo, almita, llámame en vano. El ánima del niño deambula por los barbechos, por los frutales, dejando huellas de pezuña, de pies planos, en el terreno blando recién arado. ¿Juegas con granos de maíz al acertijo? ¿Tienes tal vez en el talón una espina clavada? Di, tus puños de crío están infestados de sarna por jugar con barro crudo. Prescripción: de la coronilla a los pies bañar con agua de malva el cuerpo del enfermo. Después arrojar esa agua al sitio mismo donde se asustó la persona. Apus, junta médica. Mírenlo pues, es papa partida con su padre, son idénticos. No tiene el aire de su madre. ¡Qué pena! En sus deposiciones vi que nada más tenía principios del mal de viento. Ah, como peine tiene los dientes espaciados, seguro que no lactó lo suficiente. Y llamado a la sangre: no temas, hijo mío, únicamente voy a despiojarte, le invoca la madre,
asomándose a los bordes más espeluznantes. Busco tu pecho nada más para abrigarle con lana negra calentada en brasas. Mi errancia de sujeto migrante no terminaría en Arequipa. Después de ese gran periodo en Arequipa que consolidó mi formación literaria junto a poetas realmente a quienes quiero y estimo porque me han enseñado, no en las aulas universitarias, sino en los bares a donde hemos concurrido, y quiero nombrar por lo menos a dos, a Osvaldo Chanove y a Alonso Ruiz Rosas, ¿no? Queridísimos poetas, amigos, y otros, ¿no? Toda una generación de poetas. En Arequipa, digamos, después de este periodo, yo parto a Estados Unidos para hacer estudios de maestría y doctorado, y entonces, claro, es de un lado es enriquecer, por supuesto, más el universo de una persona, de un escritor, pero a la vez implica eso una nueva cultura, una nueva lengua y situaciones completamente distintas. Después de los primeros meses de jolgorio, de estar en otro país, allí, amigos, tuve una especie de mucho más terrible que el mal de susto. En Estados Unidos los gringos le llaman el cultural shock, que es una suerte de tremenda pesadilla, una angustia y un desasosiego que nos ataca a las personas con amor propio y que cada mañana despertaba: ¿quién diablos soy? ¿Qué diablos hago aquí y no estoy allá? ¿A dónde pertenezco? ¿Quién soy? Ese tipo de preguntas me asaltaban, y hubieron dos situaciones que fueron como una tabla de salvación: una novia y mi cultura andina, que fue emergiendo poco a poco para consolidarme, y allí es pues que me doy cuenta que soy esencialmente un sujeto andino, un mestizo, y en esa época, para curarme de esta situación tan terrible, decidí hacer un libro de poemas en quechua. Ese fue un desafío que me impuse a mí mismo, estando estudiante en Maryland, y la idea era hacer un libro trilingüe, y así fue. Trabajé son 10 poemas, el libro se llama Tunupa, el libro de las sirenas, y en realidad este libro no está ubicado en el Cusco, pero obviamente está en el mundo andino. Me trasladé un poco, me fui hacia el altiplano, y allí escogí este tema de Tunupa, de los infortunios de este dios. Según el mito, Pachayachachis Viracocha, que es el supremo creador del mundo andino, tiene 4 hijos, y el último es Tunupa, a quien su padre adora, a quien lo quiere mucho por ser el menor y lo engríe. Pero el hijo no es recíproco, el hijo es desobediente, y muchas veces el hijo le reprocha a su padre. Es, según los críticos, como una especie de Job de la Biblia. Ustedes saben que Job es el único que le dice a Cristo: ¿cuántas veces me vas a tomar en prueba de que yo te amo? ¿Es necesario otra prueba más? Tú que eres Dios, puedes ver cuánto te amo. Me pones tantas y tantas pruebas, ya estoy harto de pruebas. Eso le dice Job, y comparan la figura de Tunupa con Job. Job desobedece a su padre. Un día Pachayachachis le dice: bueno, les da 4 direcciones, las 4 direcciones del mundo, y les dice: encamínense en estas 4 direcciones, cada uno por su rumbo, y cuando encuentren el centro del mundo, un hipotético Cusco, fundan allí y honran mi memoria, ¿no? Entonces los otros hermanos se dirigen por los rumbos que se les asignaron, pero Tunupa no. Tunupa se va por otros lados y se desvía por el altiplano, y entonces el padre
enterado de esto, es un Dios, sabe absolutamente todo, los movimientos de sus hijos, con todo el amor que le tiene, se comunica con los otros hijos y les dice, bueno, cójanlo a este desobediente y maniátenlo y láncenlo a las aguas del Titicaca, ¿no? Y en efecto lo encuentran vagando por los páramos altiplánicos y allí lo maniatan como si fuera una fiera y lo arrojan a las aguas del lago Titicaca. Pero Tunopa no muere. Tunopa conoce allí y convive con las dos sirenas prehispánicas que tenemos. Hasta ese momento, amigos, yo tenía la idea, y muchos intelectuales me comentan esto, atribuíamos que las sirenas eran occidentales, de la cultura occidental. Está Homero, está la Odisea, en fin, ¿no? Pero no, nosotros tuvimos las gemelas sirenas Umantu y Kesintu. Entonces Tunopa convive con estas dos mujeres peces y de allí surgen los seres humanos y los peces. Ese es lo que dice el mito. Tomé este mito porque en el mundo altiplánico se le conoce a Tunopa como el dios que prefirió el amor y desobedeció el poder, la política, ¿no? Entonces traté de hacer el libro con una suerte de interpolar mis propios infortunios con los infortunios del dios Tunopa. Y en realidad esa época refleja esos momentos de abatimiento que sentía en esos primeros años en Estados Unidos. Ahora, este libro, como les digo, está en edición trilingüe. Entonces voy a leer primero la versión español, luego leo la versión en quechua, de modo que ustedes que hablan quechua van a tener ya un referente para ver cómo va mi traducción. Ok, Kesintu. Ya no arraiga en mí, ya no, la descomunal fuerza de un soplador de cuerno, del soplador de las caracolas marinas que retumban en las sienes de los disidentes. Cual res desbarrancada, boqueo en mi lecho de agua, oigo mugidos de airados bueyes en las graves tonadas de cuernos y cornetas o ajrapucu. Qué extraño mal me asedia, consortes gemelas. Será el resoplido de los espíritus del limbo, tal vez el hálito letal de las fieras endebles. En la nube de mi ojo inerte, sobre nada muerto, diminuto pez de los lagos gélidos. Ya no fragua en mí, ya no, la descomunal fuerza de un soplador de cuerno, liado por la corriente, por el sinuoso curso del sueño, exangüe, ya ni siento el escupitajo de los rumiantes. Manañam ukuykunapi, wajra puku junta kalpay chanin tatali kumñachu. Manañam pututuyaypas, chin, chakayasta, uywa, hankoy kachanchu, itakuna yuyaynin onkopi. Kakapasta uywajina, wañu hospay kachani, pusuk esal patapi. Manañam takchukani. Uyapakunin piñasqa wakakunaq samayninta wakawaqrata phukuqti. Ima unquytaq k'inkisqa sallaykuna rataykamuwan ukhupacha ayawayrachu icha unpu uywakuna khutu samayninchu. Phuyunchasqa ñawiruruypin yanqa tuytuykachan mukisqa ch'ini challwa. Manañam ukuykunapi wajrapuku junta kalpay chaninta taqyanñachu. Puñuypa aysasqan, puñuypa thunkusqanmi, q'usñi phuyunpi pisipaspa, puñuylla manaña uyarinichu uywakuna thoqaynintapas. Puedo decir que
la fuerza de este poema en quechua, la verdad, no se compara con la traducción que yo mismo he hecho, ¿no? Se los confieso. Bien. Entonces, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Cómo va todo, amigos? Ya. Entonces, quiero concluir con una lectura del último libro de poesía que se llama Ciudad Coral, donde hago un homenaje a Gregorio Condori, este libro absolutamente trascendental que seguramente, amigos, no sobrevivirá. No tengo la menor duda de que el testimonio de Gregorio Condori se va a convertir en un clásico. Para mí ya es un clásico ahora. Trabajé este poema porque en la época que yo leo el testimonio de Gregorio Condori estaba leyendo las novelas del escritor checo Milan Kundera y hago un juego de palabras entre Kundera y Condori. Entonces, y aquí ya, digamos, la propuesta obviamente ya incluye el inglés, incluye otros modos y otras técnicas ya mixtas, en fin. Kundera o Condori, no sé quién es mejor fabulador. Wasan, Cold Open, Festival de Rachi, solsticio de invierno, 2 amaneceres. Aún tenía en los labios la marca de haber emboquillado la quena toda la noche. Conjunto Coricoiro versus Imagine Dragons, Control Machete y relumbra el primer rayo de sol, cuadrante río arriba. El oído interno de gentes y fieras lo percibe como percibe la campana interior de las piedras sagradas, el canturreo de las grávidas, de las escogedoras de granos de maíz, música de viento, música de oidores, toril, danza wakataki, carnaval de Mara, Iris Fab, bombos, flautas, cuerdas, acordes similares, world music, MP3, global vidas, ecuación con 2 variables y una incógnita. Kundera es escritor, Condori iletrado, cargador de bultos, gen dominante, le dicta su conciencia, si diseña en su lengua oral dicción de 3 vocales, pastos frondosos, el verdor refulge ya, ninguno pesa más en esta página, principio cero de la conservación del momento cinético. Uno enfiló a las bibliotecas, Sex University, Library of Congress, Random House, el otro a las chicherías, antro de hablistas y decidores, no Parménides, no Heráclito, no College Campus, en el cuartel Cabitos, en la cárcel Kencoro, escuchó cuentos de los cuentesteros, habladurías del Matico Quisto. Kundera interroga el ser, el arquetipo platónico, la impermanencia, el eterno retorno. Condori, a la muerte de sus asnos de carga, impreca en el santuario de Huanca, Kran Sen, las exequias de su primogénito, 8 meses muerto en el triaje, es un Ayataki, Massive Attack, turba, elegía del lactante difunto, Zoom, acción en tiempo real, en vano el clamor de los deudos, en vano la exhortación de los llamadores de ánimo, en vano la vuelta del ánima al pecho materno, Hampuy, Hampuy, en vano ya su espíritu arraiga en los microclimas. ¿Has oído de Michirén en la isla de Sado, como un monolingüe quechua? Jesús era iletrado, hablaba en parábolas. Gregorio, con figura, evoca mitos, alegorías, no abstracciones, no subtexto. La girante rueda de fuego de un pirotécnico local, vibrante, líquida, el ladrido de un perro, despercibido de modos distintos por Kundera y Condori.
El oído es cultural, nación audiencia, Cusco, Praga, oposición entre dos sibilantes, el libro de la risa y el olvido versus mi mula se llamaba renunciable, la fiesta de la insignificancia versus las cajas de aguardiente Martínez, la broma serás mi pasatiempo, con Dori o Kundera, no sé quién es más novelero. Gracias.